¿Qué tal? Espero que tengas tú unos muy buenos días, o muy buenas tardes o muy buenas noches según el momento en el cual tú estés escuchando este audio. En estas celebraciones que tenemos de las festividades del primer mes del año hebreo, hemos visto ya en nuestro post anterior acerca de la Pascua. Y terminando la Pascua, continúa lo que es la fiesta de los panes sin levadura, y también lo que es la fiesta de las primicias. Hoy día vamos a reflexionar brevemente acerca de lo que es la festividad de los panes sin levadura. Lucas 22:8 habla de que el Mesías fue el que envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. La Pascua tiene que ver con algo que se hace el ser humano, que es el comer, y el comer es lo que nutre, y lo que nutre se hace parte de nuestra naturaleza. En el versículo 7 de Lucas 22, invito a que ustedes tomen nota y lo puedan leer luego más tranquilamente en algún momento. Lucas 22:7 dice que llegando el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Por qué para empezar los panes sin levadura era necesario empezar con el sacrificio del cordero? Vamos a verlo, y ese es justamente el centro de nuestro tema del día de hoy. Les invito a que algún momento leamos la narración, cómo empieza esta fiesta en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 14 al 16, y que leo a continuación. Dice: este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora viene una pregunta. ¿Qué entendemos por perpetuo? ¿Significa que solamente era hasta que existe el pueblo judío como nación? ¿O es que solamente era hasta que el Mesías iba a venir a morir como el Cordero? Y entonces, como ya vino el Mesías como Cordero, ya no es necesario celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, no es necesario celebrar la Pascua con el sacrificio del Cordero. Es el rito el que ha cesado, es las ofrendas que habían antes en el santuario lo que ha terminado. Pero vamos a ver si la convocatoria para esta fiesta de panes sin levadura había terminado. Lo vamos a ver qué dice la Escritura. Y la estoy leyendo Éxodo cuando dice que 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que yo no haya levadura en vuestras casas. O sea, no solamente era comerlo. Yo no voy a comer el pan sin levadura, pero tampoco debería haber levadura en mi hogar. Recuerdan que en nuestro post anterior reconocimos quién era esa casa. Esa casa somos nosotros. Así de que nosotros no debemos consentir conscientemente, valga la redundancia, no deberíamos tolerar que la presencia de ningún tipo de levadura en nuestra vida. Y sigo leyendo cuando dice: el primer día habrá santa convocación. El primer día, santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cual cada uno haya de comer. Después nos vamos a Mateo, ya cuando el Mesías está presente acá. Durante el ministerio mesiánico, cuando él estaba aquí en la tierra, hubo 2 oportunidades en la cual él intervino directamente con el pan. Fueron 2 veces que él alimentó a la gente que lo acompañó. Y en una de esas ocasiones, cuando sus discípulos habían ido al otro lado del mar de Galilea, ellos olvidaron llevar pan. Así que el Mesías le dice en Mateo 16, 5 al 12, dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pensaron que se refería al hecho de que no habían llevado pan. Pero él estaba aprovechando esa ocasión para enseñarles acerca del simbolismo de la levadura. Por lo tanto, les preguntó: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan que se come, sino de la doctrina
o de la enseñanza de los fariseos y saduceos, cosa que nosotros en este presente, cuando recordamos y celebramos los panes sin levadura, estamos también teniendo en cuenta la advertencia de no tener la doctrina de los líderes de la iglesia, de los legítimos dirigentes de la iglesia, porque eran legítimos, eran el pueblo de Dios, o vamos a decir que no. Aquellos fariseos y saduceos que te fue advertidos que no sigamos la doctrina de ellos, eran pueblo de Dios, eran los pastores, eran los dirigentes, eran los nombrados por las vías regulares de la iglesia. Y la iglesia de aquel entonces, teniendo legítimamente estos dirigentes, el Mesías viene y le dice: guárdate de lo que te enseñan. Una lección para nosotros en estos tiempos. Todo tiene que ser probado. Y no es una falta de respeto. Y muchos dirán: ¿por qué desobedeces lo que Dios ha instruido? ¿Acaso Dios no fundó la iglesia con este orden en que tengan todos estos maestros y pastores sobre su pueblo? Pero aquí vemos que el Mesías, en el orden establecido, en gente que tenía directa administración del santuario, les dice: cuídate de la doctrina de los fariseos y saduceos. Mateo 23, 28. Habla: en los tiempos del Mesías, algunos de estos dirigentes religiosos aparentaban ser justos, pero su comportamiento personal era pecaminoso. Yahshua claramente le dijo que conocía cómo eso era en realidad. Vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Bueno, leamos después 1 Corintios capítulo 5, versículos de 6 al 8, y habla algo acerca de que si es vigente y permitido que ahora, siglos después de haber muerto el Mesías, nosotros celebremos esta fiesta de los panes sin levadura. Generalmente la iglesia cristiana celebra lo que se llama Semana Santa, en el horario, en el término, en el calendario, en la agenda que Roma ha puesto, pero no en los días correctos. Y esa es una cosa que debiéramos reflexionar todos. La festividad o la celebración se hace en la fecha correcta, en el calendario correcto, no cuando Roma nos ha puesto a todos en jueves, todos los años, jueves y viernes santo, jueves, y que no coincide. Leo: no es buena vuestra jactancia, es lo que Pablo está escribiendo a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Es correcto, la vieja levadura es del hombre anterior, con lleno de sus pecados, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. O sea, nos está diciendo Pablo que los corintios, ellos tenían problemas espirituales, problemas de una falta de limpieza y pureza, y que debiera ser corregido. Y él dice: porque nuestra Pascua es el Mesías, que ya fue sacrificada por nosotros. Entonces muchos, y es cierto lo que dice ahí, ya no tenemos que sacrificar ninguna Pascua, porque la Pascua fue sacrificada en la persona del Mesías. Pero agrega algo más. Dice, vuelvo a leer esa parte: así que celebremos tiempo presente, años después de la muerte del Mesías. Así que celebremos, le está diciendo Pablo a los corintios, que eran gentiles convertidos. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con ¿qué? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Santa Cena se hace solamente tomando primeramente el vino sin fermentar y unas pequeñas porciones de pan sin levadura. ¿Cuántas veces lo hace? Solamente un día. En un día que no es el día, y lo hace en un solo día que no es los 7 días que dice el símbolo que debemos de recordar, porque hay una enseñanza en eso. Debiéramos tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué significa finalmente para nosotros tener un recordatorio de los panes sin levadura? Y aquí empezamos los 3 textos que resumen para nuestros tiempos en qué consiste la esencia de los panes sin levadura. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recuerdan de que en la simbología de la última cena, el pan simbolizaba la vida, el cuerpo del Mesías obediente sin la levadura del pecado.
y el vino que representaba su muerte, la forma como Él nos lava de los pecados de este mundo. En otras palabras, estamos viendo la salvación por gracia, pero gracia para el perdón y gracia para la obediencia. Cuando uno hace el rito de la cena y come el pan sin levadura y bebe el vino sin fermentar, estoy aceptando la gracia para el perdón a través de la muerte del Mesías y la gracia para la obediencia a través del pan sin levadura. Romanos 8:3 resume nuestra salvación. Les invito también a leer 1 Juan 2:6, cuando dice: el que dice que permanece en él, o sea, los que hemos hecho el rito de la cena, el rito de beber con comer el pan sin levadura, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo? Como dice otra vez, y vuelvo a leer Romanos 8:3, en su propio cuerpo, así semejante a nosotros, un pan, pero fue un pan sin levadura. Así es como nosotros tenemos que estar después de haber aceptado el pacto de hacer con Él, en el simbolismo de beber el vino, el pacto de pertenecer a su reino. Ese pacto dice que por fe aceptamos que a partir de ese momento es posible empezar un ciclo, por decirlo de alguna manera, de 7 días, porque 7 es el símbolo de un ciclo completo. Empezamos el ciclo de vivir sin pecar. Esa es la enseñanza de los panes sin levadura. Y lo confirma Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, cuando dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a nuestro Mesías, andad en él. ¿Y qué recibimos de él? Que él, desde que encarnó, nunca fue un pecador. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también. Desde que hemos recibido al Mesías, hemos caído y nos hemos levantado, hemos vuelto a caer y nos hemos vuelto a levantar. Pero ¿es necesario caer siempre? ¿Vamos a pecar hasta que Cristo venga? No. Y el versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él. Él es el autor y consumador de la fe, y su doctrina verdadera no es la doctrina de los fariseos y saduceos modernos, los pastores o dirigentes o teólogos que dicen que mientras que vivamos en esta carne vamos a pecar hasta que Cristo venga. Pero la enseñanza del Mesías es otra. Desde que nosotros hemos hecho el pacto con Él, es posible que Él nos sostenga con una gracia de que este pan viva sin la levadura del pecado. Así que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Quién nos enseña acerca de la fe? ¿El teólogo? ¿El pastor? Usted comería, sea honesto, si usted le invitan a comer a un lujoso restaurante, usted ve que el mozo se acerca, le sirve, pero antes de comer, él come, mastica, lo ensaliva en su boca, y después que está bien masticado, bien ensalivado de la boca ajena, se lo pone a usted y le dice: ¿usted come? ¿Usted lo comería? Creo que no. Entonces eso es lo que literalmente en forma espiritual permitimos que los pastores o teólogos de las iglesias en su totalidad hagan a la grey. Cuando Colosenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice que nosotros tenemos que estar arraigados y sobreedificados directamente con el Mesías y confirmados con Él, y cada uno debe de comer para que mastique y ensalive lo que ha de digerir para su vida. No permitir que otro mastique, lo ensalive con sus caries, con todo el sarro dental que puede tener, con toda la lengua que puede tener llena de bacterias u hongos, y después darnos a comer a nosotros. No debemos permitir que la levadura de los fariseos y saduceos sea puesta en nuestra mesa, y sobre todo ni para nosotros ni para nuestra familia. Este es el tema. He tratado de ser lo más sucinto posible a fin de entender en qué consiste el pan sin levadura. Vivir con una pureza que solamente puede ser aprobada por el ejemplo del Mesías.